¿Pudo una sola patada sellar el destino de Roma? ¿O fue el silencio que siguió al golpe, el silencio de un palacio que contenía la respiración, lo que realmente fracturó al mundo? En el año 65 después de Cristo, Popea Sabina, la emperatriz, la mujer por la que Nerón había matado a su madre y repudiado a su esposa, yacía muerta. La historia oficial susurraría sobre un accidente, pero los muros del Palatino sabían la verdad. Había sido la bota imperial, en un arranque de furia ebria, la que golpeó el vientre embarazado. Y con ese golpe, algo más que una vida se extinguió. Se rompió el último y delgado hilo que ataba la mente del emperador a la realidad. Roma se paralizó. El horror no era por el asesinato. Los césares asesinaban. El horror era por lo que vendría después. El dolor de Nerón no fue el de un esposo. Fue el de un artista que ha destruido su propia obra maestra. Fue una histeria grandiosa, teatral, cósmica. Ordenó que el cuerpo no fuera quemado, como era la costumbre romana, sino embalsamado, a la manera de los reyes de Oriente. La deificó. Popea se convirtió en diva, con sus propios templos y sacerdotes. Pero para un hombre que se creía un dios, la divinidad de otro no era consuelo. Era una rival. No necesitaba llorarla, necesitaba recuperarla. La locura del poder absoluto no acepta la pérdida, solo acepta la voluntad. Y la voluntad de Nerón era que Popea regresara, no en espíritu, en carne. La orden fue susurrada en la oscuridad al único hombre capaz de cumplirla, el prefecto del pretorio, Tigelino. La orden no era encontrar un consuelo, era encontrar un reemplazo. Comenzó la búsqueda más aterradora en la historia de la urbe. Los pretorianos, la guardia personal del emperador, acostumbrados a cazar conspiradores y ejecutar senadores, ahora tenían una nueva presa. No buscaban a un enemigo del Estado. Buscaban un rostro idéntico al de la emperatriz muerta. Peinaron los burdeles, los baños, las villas de los libertos. Cada día, Tigelino presentaba opciones. Cada día, Nerón las rechazaba con furia. No eran ella, eran ecos, pero él exigía la voz. El poder absoluto no es el derecho a ejecutar, es el derecho a obligar al mundo a aplaudir tu locura. Y la locura de Nerón exigía un milagro profano. Finalmente, lo encontraron. No era una mujer, era un muchacho, un liberto, o quizás un esclavo, llamado Esporo. Las fuentes difieren en su origen, pero son unánimes en un detalle. Su belleza era sobrenatural, y su rostro, decían los aterrorizados cazatalentos, era el espejo exacto de Popea Sabina. Fue llevado al palacio, no como un prisionero, sino como un artefacto sagrado. Nerón lo vio, y el mundo se detuvo. El emperador lloró, esta vez con una alegría demencial. Era ella. Había vuelto, pero había un problema. Era un hombre. Para la mente de Nerón, esto no era un obstáculo, era un simple detalle técnico. La orden que dio a continuación hizo temblar incluso a Tigelino, un hombre curtido en la sangre y la depravación. La orden no fue solo traerlo, fue cambiarlo, transformarlo, hacer que la cáscara coincidiera con el fantasma que él veía. Convocaron a los médicos imperiales, hombres de ciencia, o lo que pasaba por ciencia en aquellos días. Se les explicó la voluntad divina del emperador. No se les pidió una opinión, se les exigió un resultado. El terror en esa sala debió ser más denso que el incienso en el templo de la diva Popea. ¿Qué es más aterrador, la orden de un tirano o el conocimiento de que posees el acero para cumplirla? Los médicos protestaron, no por moralidad, por miedo al fracaso. Tal acto era imposible, mortal. Tigelino simplemente desenfundó su espada. La voluntad del emperador se cumpliría, o las cabezas de los médicos rodarían antes que la de Esporo. El muchacho fue llevado a una cámara aislada en la Domus Aurea, la Casa Dorada. Fue un sacrificio humano realizado no en un altar, sino en una mesa de operaciones. Roma contenía la respiración. El emperador estaba a punto de crear a su nueva emperatriz, y lo haría con acero frío. La agonía del poder no es su pérdida, es la comprensión de que, teniéndolo todo,
aún no puedes vencer a la muerte. Nerón decidió que sí podía. Si no podía resucitar a los muertos, crearía un muerto en vida. Los pasos de los pretorianos resonaron en los pasillos de mármol, llevándose al muchacho. No se oyeron gritos, solo el silencio de un imperio que aceptaba la cirugía de su propia alma. El fantasma de Popea sonreía. Había encontrado su recipiente. El emperador exige lo imposible. El Senado calla. ¿Qué es más aterrador? ¿La orden de un loco o la obediencia de los cuerdos? Dejad vuestra elección en los comentarios. Vuestra opinión descifra el código de la historia. El acero de los cirujanos imperiales fue preciso y brutal. En los anales de la historia, el acto se registra con una frialdad clínica que estremece. Castratio. Pero lo que ocurrió en esa cámara de la Casa Dorada fue mucho más que una mutilación. Fue un acto de alquimia demente. Nerón no estaba simplemente eliminando la masculinidad de Esporo. Estaba intentando vaciar un recipiente para poder llenarlo con el fantasma de su esposa muerta. Fue un asesinato del alma, realizado con la esperanza de una resurrección profana. El muchacho, Esporo, murió en esa mesa, y de ella se levantó algo nuevo, un objeto, una muñeca viviente, una cosa, destinada a llevar el título de Augusta. Comenzó la transformación. Fue un proceso meticuloso y grotesco. Trajeron los vestidos de la diva Popea, sus joyas, sus pelucas, sus cosméticos. Forzaron al aterrorizado y mutilado joven a vestirse con ellos. Los sirvientes, con el rostro pálido, le enseñaron a caminar como ella, a mover las manos como ella, a inclinar la cabeza con esa mezcla de seducción y arrogancia que había caracterizado a la emperatriz. Le cambiaron el nombre. Nerón ahora se dirigía a él como Popea o, a veces, Sabina. Esporo dejó de existir, borrado por la voluntad imperial. Se convirtió en un fantasma que ocupaba el cuerpo de otro fantasma. Entonces, Nerón anunció su decisión al mundo. Se casaría de nuevo. Se casaría con su amada Popea, milagrosamente devuelta a él. Roma, una ciudad que lo había visto todo. Incestos imperiales, asesinatos familiares, caballos convertidos en cónsules. Quedó conmocionada hasta la médula. Esto era diferente. Esto no era política, ni siquiera crueldad. Era una blasfemia contra los dioses, contra la naturaleza y contra el concepto mismo de Roma. Era la anulación de la realidad por decreto. El poder absoluto no es político, es teológico. Es el poder de decir, esto es así, y forzar al universo a obedecer. La ceremonia de la boda fue la farsa más suntuosa y terrible que la ciudad hubiera presenciado. Tuvo lugar en Grecia, según algunas fuentes, o justo al regresar a Roma, según otras. Pero el lugar no importa. Lo que importa es el acto. Nerón, el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote del Estado, tomó como esposa al muchacho castrado. Esporo, velado como una novia, fue entregado al emperador con todas las formalidades legales. Se firmaron contratos matrimoniales, se ofrecieron sacrificios. El Senado, esa colección de los hombres más poderosos del mundo, observaba. ¿Qué podían hacer? ¿Reír? ¿Vomitar? ¿Rebelarse? No. Aplaudieron. El aplauso de esos senadores fue quizás más obsceno que la boda misma. Cada palmada era un clavo en el ataúd de la República, un acto de complicidad con la locura. Cuando un tirano viola la naturaleza, exige que sus súbditos no solo miren, sino que aplaudan la profanación. Vieron al emperador besar al novio y llamarlo señora, emperatriz, Augusta, y asintieron, porque sus vidas y fortunas dependían de aceptar que la pesadilla del emperador era la realidad de todos. El imperio se había convertido oficialmente en el teatro privado de un solo hombre. La noticia corrió por las calles, y con ella la broma, un chiste oscuro, susurrado en las tabernas y los callejones, atribuido a un ciudadano anónimo que sería ejecutado por decirlo. «Qué lástima», decía la broma, «que el padre de Nerón, Cneo Domicio Aenobarbo, no tuviera una esposa así». La implicación era clara. Si el padre de Nerón se hubiera casado con un hombre castrado, el propio Nerón
nunca habría nacido. Era el único desafío que le quedaba a Roma, el humor negro como última línea de defensa contra el absurdo total. Pero la broma solo subrayaba la tragedia. El monstruo ya había nacido, y ahora estaba casado con un fantasma de su propia creación. Esta boda roja no fue un simple acto de depravación sexual, como algunos historiadores posteriores intentarían argumentar. Nerón tenía amantes de ambos sexos. Eso no era un escándalo. Esto fue un acto metafísico. Fue la declaración de Nerón de que su voluntad era superior a la biología, a la muerte y a la tradición. Acababa de demostrarle a Roma que podía tomar a un hombre, declararlo mujer, casarse con él y obligar a todo el aparato estatal a celebrarlo como un triunfo. Había reescrito la ley fundamental de la naturaleza, y el Senado había firmado la nueva edición. El cortejo nupcial regresó al palacio. La Domus Aurea, la Casa Dorada, se cerró tras la pareja. El banquete de bodas, nos cuenta Dion Casio, fue una orgía de lujo y silencio aterrorizado. Los invitados comían manjares exquisitos, observando al emperador tratar a la silenciosa figura velada a su lado como si fuera la vibrante e intrigante Popea. Veían a un muchacho aterrorizado ahogándose en sedas y perlas y fingían ver a la emperatriz. La farsa estaba completa. El imperio tenía una nueva madre, y era una creación quirúrgica. El fantasma de Popea había sido instalado con éxito. Ahora comenzaba la vida conyugal, una vida que paralizaría al imperio. El fantasma se instaló en la Domus Aurea. La Casa Dorada no era un palacio, era un universo paralelo, una alucinación construida en pleno centro de Roma, sobre las cenizas del gran incendio. Ocupaba colinas enteras, con bosques artificiales, un lago navegable y una estatua colosal del propio Nerón, representado como el dios Sol. Era un escenario diseñado para un solo actor, y ahora ese actor tenía a su coprotagonista. La vida dentro de sus muros dorados se desvinculó por completo de la realidad del mundo exterior. Era un teatro de la crueldad, representado para una audiencia de uno, el propio emperador. La rutina diaria era una pesadilla surrealista. Nerón se dirigía a Esporo exclusivamente como Popea o Sabina. Le hablaba de su día, de sus miedos, de sus planes artísticos, y esperaba respuestas. Esperaba las respuestas de la mujer muerta, su ingenio, su ambición, sus caprichos. Esporo, atrapado en su papel, solo podía ofrecer silencio o un asentimiento aterrorizado. ¿Qué podía decir? Cada palabra era una trampa. Cada gesto era juzgado contra la memoria de una mujer que nunca había conocido. Se convirtió en el testigo mudo de los secretos más oscuros del imperio. Vio al emperador en sus momentos de éxtasis artístico y en sus profundos pozos de paranoia. Vio senadores entrar a la Cámara Imperial y salir sin vida. El poder absoluto no corrompe, revela. Y en el corazón de la Domus Aurea reveló un vacío que exigía ser llenado con fantasmas. Esporo era el principal, pero no el único. Nerón vivía rodeado de las sombras de aquellos a quienes había asesinado. Su madre Agripina, su primera esposa Octavia, su tutor Séneca y ahora Popea. Hablar con Esporo era su forma de hablar con ellos, de buscar una absolución que él mismo se negaba. Esporo se convirtió en el confesor silencioso de un dios loco. ¿Pueden imaginar el peso de ese silencio? Saber todo y no poder decir nada. Ser la posesión más preciada del hombre más poderoso del mundo, y al mismo tiempo no ser nadie. Mientras tanto, fuera de la jaula dorada, el imperio más grande que el mundo había conocido comenzaba a desmoronarse. La administración de 1.000.000 de kilómetros cuadrados no puede detenerse para un duelo demencial, pero lo hizo. Nerón había perdido todo interés en el gobierno. Los informes de las legiones en las fronteras, en Britania, en Partia, quedaban sin leer. Los gobernadores provinciales enviaban mensajeros desesperados pidiendo directrices, pidiendo oro para pagar a las tropas. No recibían respuesta. El imperio era gobernado por una camarilla de libertos corruptos y por el temido Tigelino, que usaba la distracción del emperador para saldar sus propias cuentas y amasar una fortuna obscena.
El Senado estaba paralizado. Asistían a las recepciones obligatorias en la Domus Aurea, y allí se veían obligados a participar en la farsa. Tenían que inclinarse ante Esporo. Tenían que dirigirse al muchacho vestido de mujer como Augusta, madre de Roma, hombres que habían comandado legiones, que habían gobernado provincias del tamaño de reinos, ahora rendían homenaje a la muñeca quirúrgica del emperador. Cada inclinación era una humillación. Cada título pronunciado era un acto de traición a sí mismos y a Roma. El resentimiento crecía, frío y silencioso, como el moho en una tumba. La economía se tambaleaba. La construcción de la Domus Aurea y el estilo de vida de Nerón habían vaciado el tesoro. Para financiar su fantasía, Nerón devaluó la moneda y recurrió a la extorsión legalizada, acusando a senadores ricos de traición para confiscar sus patrimonios. El pueblo de Roma, que alguna vez lo había amado por sus juegos y sus dádivas, ahora murmuraba. Sufrían escasez de grano mientras el emperador construía lagos artificiales. El ejército, el pilar del poder romano, estaba inquieto. Los legionarios no habían recibido su paga completa en meses. Oían rumores extraños que llegaban desde la capital, rumores de un emperador que cantaba en escenarios y se casaba con hombres. La locura personal de un hombre se había convertido en una crisis estatal. La Casa Dorada no era solo una jaula para Esporo. Se había convertido en una tumba para el propio imperio. Nerón estaba tan absorto en su obra, en su Popea resucitada, que no oyó los temblores bajo sus pies. No vio las grietas que aparecían en los cimientos de su poder. Estaba jugando a la familia con un fantasma, mientras el mundo real, el mundo de las espadas y los impuestos, se preparaba para quemarlo vivo. La atmósfera en Roma era de decadencia terminal, de un miedo latente que esperaba una sola chispa. Nerón, el artista, decidió que necesitaba un escenario más grande que Roma para mostrar su genio, y a su nueva esposa. Decidió ir a Grecia. El abandono de Roma fue la decisión fatal. En el año 66, Nerón, el hombre que gobernaba el mundo conocido, decidió que su verdadera vocación no era gobernar, era actuar. Anunció una gran gira por Grecia, la cuna de la cultura que él tanto idolatraba. No iba como un emperador visitando una provincia, iba como un competidor. Iba a participar en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Sísmicos, en todos los festivales de música y teatro. Y, por supuesto, arrastró a Esporo con él. La emperatriz Sabina debía acompañar al artista divino. La farsa privada de la Domus Aurea estaba a punto de convertirse en un espectáculo internacional. El viaje fue una apoteosis de la locura. Nerón competía en carreras de carros, a veces con un carro de 10 caballos que apenas podía controlar. Se caía, lo volvían a subir, y los jueces, aterrorizados, lo declaraban ganador. Cantaba en concursos de lira, sus poemas épicos sobre la guerra de Troya. Su voz, descrita por Suetonio como débil y metálica, era aclamada como divina. Los griegos, maestros de la adulación y aterrados por las legiones que lo acompañaban, le concedieron cada premio. 1808 coronas de victoria, según el recuento oficial. Nerón estaba en éxtasis. Era el artista supremo, reconocido por los maestros. Y a su lado, en el palco imperial, en el lugar de honor, se sentaba Esporo, vestido con las túnicas púrpuras de una Augusta, velado, silencioso. Los griegos, que habían visto todo tipo de excentricidades, estaban horrorizados. Los romanos en su séquito estaban profundamente humillados. Esto ya no era un secreto de palacio, era la exhibición pública de la degradación de Roma. El princeps, el primer ciudadano, el comandante de las legiones, se exhibía como un bufón y presentaba a un muchacho castrado como la madre del imperio. La autoridad de Roma no se basaba solo en la fuerza, sino en la gravitas, en la dignidad, y Nerón la estaba quemando en un escenario griego. Mientras el emperador coleccionaba coronas de olivo, el imperio se incendiaba. La administración, ya paralizada, colapsó. Nerón había dejado a cargo a un liberto, Helio, que gobernaba Roma con terror. Las noticias que llegaban de las provincias eran catastróficas.
En Judea había estallado una revuelta masiva. En las fronteras del Danubio, las tribus amenazaban con cruzar. Y lo más peligroso de todo, las legiones occidentales, las poderosas guarniciones de la Galia e Hispania, estaban al borde del motín. Sus comandantes, hombres duros y prácticos, no recibían paga para sus soldados, y veían a su comandante en jefe actuar en una comedia. Mensajeros desesperados galopaban día y noche desde Roma hasta Grecia. Llevaban informes urgentes. «El mundo se está desmoronando», le decían. «Debes volver». Nerón los recibía entre actuaciones. Leía los informes sobre legiones rebeldes y los descartaba. «Están celosos de mi arte», decía. A un mensajero que le suplicaba que regresara de inmediato, le respondió: «Solo me interrumpes. ¿No ves que estoy a punto de ganar el concurso de tragedia?». Ejecutó a varios de los mensajeros por traer malas noticias. El artista no podía ser molestado por la vulgaridad de la guerra. Un emperador puede ser un asesino y conservar el trono. Pero un emperador no puede ser un bufón. El asesinato se teme, la farsa se desprecia. Para los generales en las provincias, esto fue la gota que colmó el vaso. Hombres como Servio Sulpicio Galba, en Hispania Tarraconense, y Cayo Julio Vindex, en la Galia Lugdunense, hombres de antiguas familias senatoriales, decidieron que ya era suficiente. El imperio no podía ser gobernado por un actor y su esposa fantasma. La gira griega, la apoteosis de la locura de Nerón, se convirtió en la justificación de su caída. La irresponsabilidad total del emperador, exhibida para que todo el mundo la viera, fue la señal para la rebelión. Esporo observaba todo esto desde su jaula de seda. Vio la euforia maníaca de Nerón. Vio el terror de los jueces griegos. Vio la fría furia en los ojos de los guardias pretorianos. Él era el símbolo viviente de esta locura. Su presencia en el palco era tan importante como la actuación de Nerón en el escenario. Era la prueba de que el emperador podía hacer cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Y mientras Nerón cantaba sobre la caída de Troya, no se dio cuenta de que estaba cantando el prólogo de la caída de Roma. El sonido de su lira pronto sería ahogado por el sonido de millones de botas legionarias marchando. La rebelión era inminente. El artista divino actúa mientras el imperio arde. ¿Qué es más peligroso? ¿Un tigre en el trono o un bufón en el escenario? Escribid vuestra elección. El destino de Roma depende de esta respuesta. La chispa saltó en marzo del año 68. Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia Lugdunense, un hombre de linaje real aquitano, reunió a sus legiones y les habló. Pero no les habló de impuestos o de autonomía provincial. Les habló de la vergüenza. Les habló de un emperador que había matado a su madre, que había incendiado Roma, que cantaba en escenarios públicos. Y entonces usó su arma más poderosa. Les habló de un emperador que había tomado a un muchacho, lo había castrado, le había puesto vestidos de mujer y lo llamaba emperatriz. Esta, declaró Vindex, no era solo la locura de un hombre, era la profanación del imperium. La historia de Esporo, hasta entonces un rumor escandaloso, se convirtió en el casus belli oficial. Se convirtió en la principal herramienta de propaganda de la rebelión. Las proclamas de Vindex volaron por todo el imperio. «Roma está gobernada por un citaredo», gritaban los heraldos. «Su emperatriz es un eunuco». Para el soldado romano, criado en los ideales de virtus, valor, masculinidad, deber, esta era la humillación definitiva. ¿Cómo podían jurar lealtad a un hombre que no solo no era un soldado, sino que ni siquiera era, en sus mentes, un hombre? Se negaron a obedecer al emperador esposa. La rebelión de Vindex fue aplastada técnicamente por las legiones del Rin, más por lealtad al concepto de Roma que por amor a Nerón. Pero el dique se había roto. Unas semanas después, en Hispania, Servio Sulpicio Galba, un gobernador anciano, severo y respetado, hizo su propio movimiento. Aclamado por sus tropas, se declaró legado del Senado y del pueblo romano. No se atrevió a llamarse emperador, aún no. Pero la guerra civil
La primera en casi un siglo había comenzado, y su justificación moral, el grito de guerra que unía a las legiones disidentes, era la historia de Esporo. La noticia golpeó a Nerón en Grecia. Esta vez no pudo ignorarla. El nombre de Vindex y Galba hizo lo que los informes sobre Judea no habían logrado. Sintió pánico. Su primer impulso, según Suetonio, fue demencial. Planeó ejecutar a todos los gobernadores provinciales, masacrar a todos los exiliados galos en Roma y marchar contra los rebeldes, pero no para luchar. Planeaba cantarles, convencido de que su arte los haría llorar y de poner las armas. Sus consejeros finalmente lo convencieron de que la lira no detendría a las legiones. Con una prisa patética, abandonó Grecia y regresó a Roma. Pero regresó a una ciudad que ya no le pertenecía. El Senado, que había aplaudido su boda con Esporo, ahora olía sangre en el agua. Los senadores que se habían inclinado ante la Augusta ahora conspiraban en secreto con los mensajeros de Galba. El prefecto del pretorio, Tigelino, el hombre que había creado a Esporo, abandonó a Nerón, alegando enfermedad. El poder del emperador se evaporaba como el agua en el desierto. Intentó reunir tropas. Los soldados desertaban. Intentó dirigirse al pueblo. Le arrojaron basura. El acto que él había visto como la cumbre de su poder, la transformación de Esporo, se había revelado como el certificado de su locura. Puedes robar el oro del pueblo. Puedes quitarle la libertad. Pero no puedes robarle su orgullo militar sin pagar con un imperio. Nerón había insultado al ejército en su núcleo, había reemplazado la espada por la lira y a la emperatriz por un juguete. Las legiones no luchaban por moralidad, luchaban por el honor de sus águilas, y esas águilas no podían servir a un hombre que se casaba con un castrado. La guerra civil no fue por la libertad, fue por la vergüenza. Esporo, el testigo silencioso de la Domus Aurea, se había convertido, sin quererlo, en la antorcha que incendiaba el mundo. Nerón se encontró solo, rodeado por los mármoles fríos de su casa dorada, con la única compañía del fantasma que había creado. Esporo estaba allí, observando el colapso del dios que lo había fabricado. El pánico se apoderó de Nerón. Ya no era un artista, ya no era un dios. Era un hombre gordo y asustado, escuchando el sonido de los cascos de los caballos que se acercaban. El Senado estaba a punto de reunirse para declararlo enemigo público. La huida era la única opción. Y en esa huida, el artista finalmente encontraría su última escena. El colapso fue total, y arrastraría a todos consigo. El colapso fue rápido, patético. El Senado, envalentonado por la marcha de Galba sobre Italia, se reunió al amanecer. Declararon a Nerón hostis, enemigo público. Esto significaba que cualquier ciudadano romano tenía el derecho y el deber de matarlo a la vista. Nerón se despertó y descubrió que sus guardias pretorianos habían desaparecido. Habían sido sobornados por Ninfidio Sabino, el colega de Tigelino, que ahora apostaba por Galba. El palacio estaba vacío. Los sirvientes habían huido, llevándose la platería. Incluso Esporo había sido apartado, asegurado por Ninfidio como un futuro activo. Nerón estaba solo con su terror. Huyó de Roma esa noche, disfrazado, acompañado solo por un puñado de libertos leales. Su huida fue una parodia de su reinado. Cobarde, indeciso, histriónico. Se escondió en la villa suburbana de su liberto Faonte. Allí, mientras oía a los jinetes enviados por el Senado para arrestarlo y ejecutarlo al modo antiguo, desnudo, con el cuello en una horca, azotado hasta la muerte, intentó suicidarse, pero no se atrevía. Sostenía la daga contra su garganta, pero lloraba por su falta de valor. «¡Qué artista muere!», gemía. «Qualis artifex pereo». Una frase que resumía su vida. Incluso en su muerte, su principal preocupación era la pérdida que sufriría el mundo del arte. Finalmente, con la ayuda de su secretario Epafrodito, que guió su mano, la daga se hundió. El último de los Julio Claudios, el hombre que se creía el sol, murió en un sótano sucio, con los ojos desorbitados por el terror. La dinastía que había comenzado con el divino Augusto terminaba con un actor fallido.
Roma celebró. Hubo fiestas en las calles, pero la muerte del tirano no trajo la paz, solo creó un vacío, y en ese vacío todos los demonios del imperio fueron liberados. Comenzaba el año de los 4 emperadores. ¿Pero qué fue de Esporo? En la caída de un tirano, sus víctimas no encuentran la libertad, simplemente cambian de dueño. Esporo era el símbolo más famoso y comprometido del régimen caído. Era la emperatriz Popea. No lo mataron, era demasiado valioso. Ninfidio Sabino, el ambicioso prefecto pretoriano que había traicionado a Nerón, se apoderó de él. Ninfidio tenía sus propias aspiraciones al trono, y en un giro de grotesca ironía, decidió que la mejor manera de legitimar su poder era casarse con Esporo. Para Ninfidio, Esporo no era un fantasma, era una reliquia. Era el artefacto viviente que probaba la transferencia del poder neroniano. Si él poseía a la esposa de Nerón, quizás podría reclamar su lealtad. Obligó a Esporo a celebrar otra boda. Para el joven debió ser un infierno repetido. Acababa de escapar de un amo loco, solo para caer en las manos de un usurpador brutal que quería usarlo exactamente de la misma manera, como un símbolo, no como una persona. La maldición del acto de Nerón continuaba. No era solo la locura de un hombre, era una enfermedad del poder mismo, y ahora era contagiosa. La farsa de Ninfidio no duró. Sus propios pretorianos, al darse cuenta de que habían apostado por el caballo perdedor, Galba se acercaba con legiones veteranas. Lo asesinaron en el campamento, lo despedazaron, y Esporo cambió de manos de nuevo. Fue entregado a Galba como un trofeo, una curiosidad del régimen caído. El anciano y severo Galba entró en Roma. Despreciaba todo lo que Nerón había representado. Miró a Esporo con disgusto. Para él, el muchacho no era una emperatriz ni un trofeo. Era simplemente la prueba de la depravación. Pero aún no lo mató. El juego de los tronos apenas comenzaba. Esporo, la creación de Nerón, el fantasma de Popea, había sobrevivido a su creador. Pero su tragedia estaba lejos de terminar. Había pasado de ser la víctima de una obsesión personal a ser un premio político, un símbolo maldito que pasaba de mano en mano en el caos sangriento de la guerra civil. El acto de Nerón había desatado fuerzas que nadie podía controlar, y Esporo, el epicentro humano de ese terremoto, estaba atrapado en el ojo de la tormenta, arrastrado por el carrusel de emperadores que ensangrentaría el año 69. El año 69 después de Cristo, el año de los 4 emperadores. Un carrusel sangriento de ambición, traición y guerra civil. Roma se desgarraba a sí misma. Galba, el primero de ellos, gobernó con una severidad que bordeaba la crueldad y una avaricia que enfureció a las tropas. No duró. En enero, fue asesinado en pleno foro romano por los pretorianos, que habían sido comprados por un nuevo contendiente, Marco Salvio Otón. Y aquí, la tragedia de Esporo entra en un círculo infernal, porque Otón no era un extraño. Había sido el mejor amigo de Nerón. Había sido el primer esposo de Popea Sabina. Otón era el hombre al que Nerón había enviado a gobernar Lusitania, la actual Portugal, para poder robarle a su esposa. Ahora, Otón era emperador, y sentía una profunda, peligrosa y decadente nostalgia por los días dorados de su juventud, por las orgías y el lujo de la corte neroniana. Cuando tomó el poder, una de sus primeras acciones fue restaurar las estatuas de Nerón. Y entonces se acordó de Esporo. Se llevó al muchacho a palacio, y en un acto de déjà vu pesadillesco, le devolvió el nombre de Popea y todos los honores imperiales. Para Esporo fue el infierno replicado. Una vez más, lo vistieron con las sedas de la emperatriz muerta. Una vez más, tuvo que sentarse en el palco imperial, observando al nuevo emperador. Otón, nos dicen las fuentes, lo trataba con afecto, llamándolo Popea, como había hecho Nerón. La tiranía no muere con el tirano, deja una nostalgia en el alma de los hombres, un anhelo por el orden del monstruo. El acto de Nerón, su intento de reescribir la realidad, no había muerto con él. Se había vuelto contagioso. Otón, por nostalgia,
estaba repitiendo la misma profanación. Esporo estaba, de nuevo, atrapado en el papel del fantasma. Pero el reinado de Otón fue breve. Las poderosas legiones del Rin, que habían aplastado a Vindex, no aceptaron a este amigo de Nerón. Proclamaron a su propio comandante, Aulo Vitelio, como emperador. La guerra civil se reanudó, esta vez con una ferocidad total. Otón marchó al norte de Italia para enfrentarse a los ejércitos de Vitelio, y se llevó a Esporo con él. El muchacho, que solo había conocido el terror del palacio y el surrealismo de la gira griega, ahora se encontraba en un campamento militar, arrastrado en el séquito de un emperador en guerra, todavía vestido como la difunta Popea. La batalla de Bedriacum fue un desastre para Otón. Sus legiones fueron aplastadas por las tropas veteranas de Vitelio. Otón, en un sorprendente acto final de dignidad que contrastaba con su vida decadente, decidió suicidarse para evitar más derramamiento de sangre romana. Se apuñaló con una daga, poniendo fin a su reinado de 3 meses. Sus soldados lloraron su muerte, pero para Esporo significó, una vez más, un cambio de amo. Los soldados de Vitelio tomaron el campamento y encontraron a la emperatriz de Nerón y Otón. Esporo fue arrastrado ante Vitelio. Este nuevo emperador era un hombre diferente. No era un artista loco como Nerón, ni un nostálgico decadente como Otón. Vitelio era conocido por 2 cosas: su glotonería insaciable y su crueldad abyecta. No tenía ningún interés sentimental en el fantasma de Popea. No vio en Esporo un símbolo de poder ni una reliquia del pasado. Vio algo mucho peor. Vio un objeto para el entretenimiento público. Vio la oportunidad de un espectáculo sádico que deleitaría a la plebe de Roma. Para Esporo, el último y más aterrador capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Otón repite la farsa, por nostalgia. ¿Es posible amar la memoria de un monstruo? ¿Qué es más fuerte en la gente? ¿El anhelo de libertad o la comodidad de la tiranía? Dejen su elección. Sus respuestas revelan el presente. Vitelio entró en Roma no como un general, sino como el líder de una horda bárbara. Sus legiones del Rin saquearon la ciudad. Él mismo se dedicó a un festín continuo, vaciando el tesoro en banquetes legendarios por su glotonería y depravación. El imperio estaba sumido en el caos, con las legiones de Oriente, bajo Vespasiano, ya marchando para derrocar a este nuevo tirano. Pero a Vitelio no le importaba la guerra, le importaba el circo, y había encontrado a su estrella. No necesitaba a Esporo como esposa. Vio en él el objeto perfecto para la burla final y definitiva del régimen de Nerón. Ordenó que se prepararan unos juegos de gladiadores, unos juegos magníficos para celebrar su victoria, y anunció el evento principal. No sería una lucha de gladiadores, sería una representación mitológica. Estas representaciones eran a menudo ejecuciones brutales disfrazadas de arte, y el mito elegido para la ocasión fue el rapto de Proserpina. El mito cuenta cómo Plutón, dios del inframundo, rapta a la doncella Proserpina y la lleva a sus dominios para convertirla en su reina. En la arena romana, esto significaba una cosa: la violación pública y la muerte violenta del actor que interpretara a Proserpina, probablemente a manos de un criminal disfrazado de Plutón o por bestias salvajes. El papel de Proserpina, anunció Vitelio, sería interpretado por Esporo. Sería su última actuación. Después de haber sido forzado a ser una emperatriz en el palacio, ahora sería forzado a ser una víctima mítica en la arena. Sería la humillación total, la culminación de su tragedia. Ya no era un símbolo de poder, ni siquiera un juguete. Era carne para la multitud. La mayor crueldad no es la del tirano, sino la de la multitud que paga por ver la tragedia de otro convertida en entretenimiento. Vitelio iba a ofrecerles al fantasma de Popea para que lo despedazaran. La noticia llegó a Esporo en la celda donde lo retenían. Le trajeron el disfraz de doncella. Le explicaron su papel. Para el joven, este era el final. Había soportado la mutilación. Había soportado la farsa de 2 bodas imperiales. Había vivido como un fantasma en una jaula dorada.
Había sido arrastrado por campos de batalla, pero no sería arrastrado a la arena para ser violado y asesinado para diversión de la plebe romana. El acto de Nerón lo había despojado de todo, su identidad, su género, su nombre. Pero le quedaba una cosa, la última posesión de cualquier ser humano, la elección de su propia muerte. No esperó a los guardias, no esperó a la multitud rugiente. En algún momento antes de que pudieran llevarlo a la arena, en el año 69, Esporo se quitó la vida. Las fuentes no detallan cómo, pero el hecho es incuestionable. Se suicidó. Este fue su primer y último acto de libertad, el único momento en su vida registrada en el que tomó una decisión propia. El único acto en el que no fue esporopopea, no fue la Augusta, no fue el juguete de los emperadores. Fue simplemente un ser humano que eligió la nada antes que la humillación final. Su muerte fue silenciosa, lejos del rugido de la arena que lo esperaba. Vitelio se enfureció por haber sido privado de su espectáculo, pero su propio fin estaba cerca. Pocos meses después, las tropas de Vespasiano tomaron Roma. Vitelio fue arrastrado por las calles, torturado y arrojado al Tíber. El año de los 4 emperadores terminó. La dinastía Flavia ascendía al poder. El imperio, exhausto y ensangrentado, anhelaba orden. La orgía de locura que comenzó con la patada de Nerón a Popea había terminado. Esporo estaba muerto, Nerón estaba muerto, Otón estaba muerto, Vitelio estaba muerto. Pero la historia, la leyenda del acto, apenas comenzaba a escribirse. La paz llegó con Vespasiano, un soldado duro, pragmático, de origen humilde. Fundó la dinastía Flavia. Pero para que una nueva dinastía se consolide, la anterior debe ser demonizada. Vespasiano necesitaba legitimidad. Y la mejor manera de obtenerla era presentarse como el salvador que había rescatado a Roma del monstruo absoluto. Nerón, el último Julio Claudio, debía ser borrado y al mismo tiempo convertido en el mal encarnado. Comenzó la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Trabajadores con cinceles fueron enviados a todos los rincones del imperio. Borraron el nombre de Nerón de los arcos de triunfo, de las inscripciones en los templos, de las bases de las estatuas. Sus retratos fueron derribados, pero borrar su nombre no era suficiente. Había que reescribir su historia. Había que cimentar su leyenda negra para que sirviera de contraste al orden y la frugalidad de los Flavios. Y los historiadores de la nueva era asumieron la tarea con entusiasmo. Hombres como Suetonio, Tácito y Dion Casio. La historia de Esporo se convirtió en la prueba central. Fue el Exhibit A de la locura antinatural de Nerón. Lo que había sido una tragedia palaciega y luego un símbolo de guerra civil, ahora se convirtió en una herramienta de propaganda dinástica. Los historiadores, escribiendo para sus nuevos patrones, recogieron todos los rumores, todas las humillaciones y las plasmaron en los anales de la historia. Recalcaron la boda, la emperatriz Sabina, la gira griega. La historia de Esporo se convirtió en la anécdota definitoria del reinado de Nerón, más que sus reformas económicas o sus campañas militares. La historia no la escriben los vencedores, la escriben los que necesitan justificar por qué vencieron. Tácito, con su sombría prosa senatorial, lo usó como prueba de la corrupción absoluta que destruía a la aristocracia. Suetonio, en su Vida de los 12 Césares, la relató con un gusto por el detalle escandaloso y la anécdota moralizante. Dion Casio, escribiendo mucho después, la consolidó como un hecho histórico de depravación sin precedentes. El acto de Nerón, su intento de crear una nueva realidad, fue irónicamente lo que permitió a sus enemigos definir su realidad para siempre, y la leyenda no se detuvo ahí. Siglos después, cuando el cristianismo luchaba por su lugar en el imperio, los apologistas cristianos encontraron en Nerón al enemigo perfecto. Ya era el anticristo, el supuesto incendiario de Roma y el primer perseguidor de los cristianos. La historia de Esporo fue la cereza del pastel. Se convirtió en el símbolo supremo de la pecaminosidad de la Roma pagana, la prueba de que el mundo antiguo estaba tan corrupto que necesitaba ser barrido
y reemplazado por una nueva fe. Esporo, la víctima, fue transformado una vez más. Pasó de ser un muchacho a un fantasma, a un juguete, a un símbolo de Sodoma. Así, la tragedia personal de un joven liberto fue secuestrada por la historia. Fue utilizada por generales, por emperadores, por historiadores y por teólogos. Cada uno la usó para sus propios fines. La complejidad del acto, la locura, el dolor, el poder absoluto, la negación de la muerte, se redujo a una simple historia de depravación. Pero al hacerlo, sin quererlo, la preservaron. La convirtieron en un mito. Y los mitos tienen una forma de sobrevivir mucho después de que los imperios que los crearon se hayan convertido en polvo. El acto de Nerón quedó grabado en la memoria de Occidente, no como una tragedia, sino como una advertencia cuyo eco aún resuena. La historia de Nerón y Esporo no es una anécdota grotesca de la vida de los 12 Césares. No es una simple curiosidad de la depravación romana. Es un arquetipo. Es un espejo oscuro, sostenido ante el rostro del poder absoluto, y la imagen que devuelve es eterna. Es la advertencia perpetua sobre lo que sucede cuando la voluntad de un solo hombre se vuelve la única ley, cuando su fantasía personal se convierte en la realidad obligatoria para todos los demás. Nerón no fue el primero, ni el último, pero fue el más teatral. El acto central, la castración de Esporo, y su transformación en Popea, fue el punto álgido y lógico del poder imperial. Fue el momento en que el emperador Dios intentó su truco final: anular las leyes de la naturaleza y de la propia muerte. No solo buscó consuelo, exigió la resurrección, y al no poder resucitar a la muerta, decidió crear un fantasma viviente. El poder absoluto no solo mata a sus enemigos, obliga a sus amigos a vivir sus pesadillas. Nerón obligó a Roma a participar en su psicosis, a aplaudir mientras él violaba la realidad. Cualquier dictador, en cualquier época, que intente rehacer el mundo a su imagen y semejanza, es Nerón. Cualquier líder que niegue la realidad objetiva y exija lealtad a sus propias mentiras, es Nerón. Cualquier régimen que cree cultos a la personalidad, que exija a sus ciudadanos participar en farsas grotescas y aplaudir su propia humillación, es la corte de Nerón. Y cualquiera que acepte en silencio, que se incline ante el fantasma, que llame Augusta al juguete del tirano por miedo o por conveniencia, corre el riesgo de convertirse en Esporo, o, peor aún, en el Senado que aplaude. La historia de Esporo es la tragedia de la deshumanización. Es la conversión de una persona en una función, en una cosa, en un símbolo. Primero fue un símbolo del amor loco de Nerón, luego un símbolo de su poder sobre la naturaleza, luego un símbolo de su vergüenza para los generales rebeldes, luego un trofeo de continuidad para Ninfidio y Otón, y finalmente un objeto de burla para Vitelio. En ningún momento, desde que los pretorianos entraron en su casa hasta que eligió su propia muerte, se le permitió ser humano. Esta no es una tragedia de la antigua Roma, es un diagnóstico eterno que la humanidad se hace a sí misma cada vez que permite que un hombre o una idea acumule un poder tan absoluto que ya no necesite reconocer la verdad. El fantasma de Popea no desapareció con la muerte de Esporo. Sigue acechando los pasillos del poder. Sigue exigiendo ser visto, ser adorado, y sigue encontrando nuevos recipientes vacíos en los que habitar. La historia de Esporo es el espejo más oscuro. Refleja cómo la locura de unos se alimenta del miedo de todos. Pero, en su opinión, ¿quién fue el verdadero prisionero en esta tragedia? ¿Nerón, esclavo de su propio poder ilimitado? ¿O Esporo, víctima física de ese poder? Escriban en los comentarios, ¿quién es más peligroso, el tirano que ha perdido la razón o el Senado que finge no verla? Su elección define el presente.